Gracias, sí, gracias a ustedes por venir un día como hoy. Viernes de frío, que cambió, lo hablábamos al principio, rotundamente el clima y daba más para quedarse en la casa o salir con alguna amistad, pero bueno, yo creo que nos trae acá un poco la preocupación de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo muy complejo, lleno de adversidades que quizá hace algunos años atrás no hubiéramos pensado que esto hubiera ocurrido en la Argentina actual. Vinimos 2018-2019 militando también contra un proyecto neoliberal que gobernaba en la Argentina. Va a llegar el momento, dentro del paso del tiempo, no sé cuánto vamos a estar, una hora y pico. Nos quedamos 3 si quieren porque podemos debatir. Pero fíjense que en qué corto tiempo nuevamente un proyecto vinculado al poder económico de la Argentina fue a gobernarnos, ¿sí? Como para tener en cuenta y hacer una profunda autocrítica. Si bien no podemos vivir toda la vida haciendo autocrítica, creo que el objetivo que tenemos cuando vuelva el peronismo es el de gobernar bien y el de generar un proyecto alternativo de país que tenga durabilidad en el tiempo. Así como el peronismo de la década del 50 se truncó vía dictadura y demás, lo mismo pasó en el 70 y en la década pasada, creo que debemos pensar un proyecto de largo plazo. Y para eso hay que hacer las cosas bien y saber que el enemigo trabaja plenamente, con todas las armas, con todas las fortalezas para vencernos. Y de hecho, lo hablábamos recién con la compañera presidenta, estamos atravesando una profunda derrota cultural, ¿no? Que más allá de lo económico, de lo social, de lo político, de que algunas cuestiones no cuajan, hay una profunda derrota cultural en el sentido de que en las últimas elecciones hubo mucho laburante que habitualmente es voto del peronismo que terminó acompañando a este proyecto que hoy gobierna la Argentina. Bien. Generalmente, y ahora vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué pasa cuando me pongo acá como para que esto viene para ayudar un poco, ¿sí? A la charla, porque hay algunas filmillas actuales. Yo integro el Centro CEPA, ¿sí? No sé si lo conocen, si lo han visto. El Centro CEPA es un centro de economía a nivel nacional que de alguna manera lideran Julia Estrada y Hernán Leche, así que los pueden ver quizá en los medios y demás. Creo que vienen haciendo un enorme laburo tratando de llevar información sobre todo a la militancia para tener mayor cantidad de argumentos a la hora de salir a defender, ¿sí? Pero lamentablemente la realidad nos va llevando por encima y parece que cuando pasa una cosa y te querés acomodar, al otro día cambia la agenda. Hay una vorágine impresionante en ese sentido. Y generalmente economía es una materia que el común de la sociedad lo considera como algo complejo. ¿O no les pasa a ustedes? Como algo difícil, que no se entiende. De hecho, el presidente mismo cuando habla, ni la hermana ni él se entienden. Habla en un idioma sumamente inentendible, mezclando todo. Es muy difícil así. Bueno, un gran ejercicio futuro que vamos a tener que hacer, lo planteaba la legendaria Eve en su momento, es el de popularizar la economía, porque nos atraviesa en todos los órdenes de la vida, en lo cotidiano, ¿sí? En las cuestiones del transporte, de la carnicería, de las obras sociales, los que son contadores con sus clientes, cada una de las cuestiones que nosotros hacemos en nuestra vida están atravesadas por la economía. Entonces, no tenemos que verlo como algo complejo, sino como una herramienta mucho más sencilla y tratar de nutrirnos de la información que logremos comprender. Ese es un poco el ejercicio. En su momento lo planteó Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los grandes pensadores del campo nacional y popular. Decía que en economía hay que plantear las cosas de manera sencilla, pedagógicamente popular. De lo contrario, hay algo raro. Y fíjense, ustedes que deben consumir medios, que la mayor parte de los economistas ortodoxos, liberales y demás, cuando hablan, suelen no entenderse nada. ¿O no pasa así? Y hablan en un idioma sumamente técnico, ¿sí? Que por eso, que por ahí no interpretan mucho economía, lo escuchen a Milei
empieza a hablar en cuestiones técnicas y piensan que sabe, pero no sabe nada y mezcla todo. De hecho, el modelo económico que él plantea ni siquiera en Austria se implementó, ¿sí? No es que ha funcionado, y él plantea como que en algunos países ha funcionado y no es verdad. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, el ejercicio es ese, tratar de generar los cuadros necesarios que expliquen la política económica de los países de una manera popular que sea entendible por todo el mundo, ¿sí? Hay que generar más cuadros que expliquen la política. Y esto no solamente para la economía, sino en todos los órdenes, porque el enemigo es sumamente poderoso. Por eso hoy estamos ante una derrota cultural. ¿Cómo vamos a abordar esto? Contexto histórico, actualidad y futuro. Siempre es importante, sobre todo porque hay mucha juventud que votó Milei, abordar el contexto histórico, ¿sí? Saber de dónde venimos, saber cuáles fueron los momentos más gloriosos que tuvo nuestro campo nacional y popular, nuestros laburantes en la Argentina, saber cuáles fueron nuestros errores también y proyectarnos al futuro. ¿Por qué no les pasa a ustedes hoy que sienten una gran sensación de orfandad política y falta de respuesta, sobre todo desde nuestro proyecto político, en términos de, salvo algunos dirigentes, Cristina que sale y dice algunas cuestiones, o algunos dirigentes, pero son muy pocos, necesitamos que ser un ejército para poder vencer a este enemigo que es muy potente? Hay una sensación de orfandad permanente, faltan respuestas a tantos interrogantes y a tanta tragedia que vive la población. Esto es una cosa que no se veía desde hace mucho tiempo atrás, porque ni siquiera la crisis del 89 y del 2001 creo van a tener parangón con lo que se viene en la Argentina en estos días. No quiero tirar malas noticias, pero creo que lo estamos padeciendo todos y es un ritmo sumamente, creo que aprendieron en la gestión de Macri también, que se demoraron en implementar algunas medidas. Bueno, gracias. Y ahora están haciendo todo muy rápido, ¿sí? Bien. Contexto histórico. Tenía un aparatito que cambiaba, pero me lo olvidé. Para saber, fíjense, a mí me toca dar clases de economía en la facultad y lo primero que digo el primer día es, vieron que la mayoría o gran parte de nuestra población estudia de memoria, conceptos, definiciones que todas las semanas nos olvidamos. Entonces, creo que una de las herramientas fundamentales es contribuir a pensar, ¿sí? Ayudarnos a reflexionar quiénes somos, de dónde venimos. Y en términos económicos, lo que tenemos que analizar es quién se queda con la riqueza que generamos, ¿sí? Una discusión tan básica y tan legendaria como esa. Bueno, en ese sentido, saber que solamente en 3 momentos históricos de estos más de 220 años que tiene la Argentina, hubo una participación de los trabajadores en esa torta que sería toda la economía, toda la riqueza, que superó el 50%, ¿sí? Si uno analiza los contextos históricos, son los momentos donde los laburantes vivieron mejor. Fíjense en qué tiempo, por eso creo que nos congregamos en este lugar, ¿no? En el 53, en el 74 y en el 2015. Solamente en esos 3 periodos. Y no es casualidad que después de esos periodos hayan venido diferentes acciones tendientes a erosionar esos proyectos populares que habían alcanzado un gran nivel de consumo para su clase trabajadora. Fíjense el golpe del 55, el golpe del 76 y después también el ocaso del 2015 con toda una serie de acciones ya vinculadas a golpes de este tiempo que están atravesados por la justicia y por los medios de comunicación. De hecho, hubo un caso ahí que es sumamente siniestro, que creo que terminó de ser convincente para gran parte de la población, que fue el efecto mismo, ¿no? Y una cuestión, y un Jorge Lanata que operaba en los medios de comunicación todos los domingos con 30 puntos de rating, no el Lanata de ahora. Y la clase despolitizada consumía eso y lo tomaba como una realidad, además de tener candidatos que quizá no eran los mejores. Hoy lo vemos con el diario del lunes, pero nuestro candidato del 2015 hoy forma parte de esta gestión, y eso creo que tiene que ser un motivo de reflexión de este tiempo. La falta de generación de cuadros también, ¿no?
ya avanzaremos sobre el tema, pero es como que ese tipo de acciones contaminan todos los proyectos. Es muy difícil así, es muy difícil. De hecho, una de las cuestiones que más se planteaba positivas de Scioli en los últimos años era su lealtad. Pero es como que todos teníamos un poquito de resquemor ahí, que no sabíamos dónde iba a terminar, y bueno, terminó acá hablando de la libertad avanza y mezcló todas sus frases políticas para continuar con el tema. Bueno, saber eso, ¿sí? Partimos de esa distribución de la riqueza y acá tenemos que analizar una cuestión. Los modelos económicos están en disputa en Argentina. Generalmente no se habla de modelos económicos. Algunos hablan de 3 porque unifican los modelos de la clase dominante y otros hablan de 2, ¿sí? Modelo justicialista o peronista, el modelo desarrollista, que podríamos decir que el de Alberto fue desarrollista. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el desarrollista y el peronista. Y los dos modelos de la clase dominante, el modelo agroexportador, que fue el que tuvo la Argentina de 1880 a 1930, y si bien tiene un gran peso el sector agroexportador, ya tanto el modelo del 76, 2001, como el modelo de Macri, son modelos vinculados al poder económico financiero, ¿sí? Como el actual. Bien, siempre, de hecho, se da una disputa entre los dos factores de la clase dominante, que es la oligarquía nacional con el poder económico internacional, ¿sí? Como para que lo vayamos viendo. ¿Y qué debemos analizar? Fíjense qué sencillo que es a veces cuando hablamos de ideas, ¿sí? Hay que, creo, sacarle un poco de nombre a la política y ponerle ideas para tratar de interpretar la época en la que estamos viviendo, para tratar de interpretar de qué manera vivimos. Entonces, son 5 o 6 puntos que forman parte de todos los modelos económicos que siempre van a ser antagónicos, ¿sí? A tener en cuenta cuando describimos un modelo. De hecho, después lo podemos hacer con el de Alberto, que tiene como serias confusiones y cuestiones sinuosas, pero yo te devuelvo el mate que tenías ganas de... Esto es crucial y por eso está primero, endeudamiento y desendeudamiento, ¿sí? Para graficar un modelo económico. Los proyectos populares han sido desendeudadores y los proyectos vinculados a la clase dominante han sido siempre endeudadores, como de hecho está ocurriendo en la actualidad. Argentina en 6 meses se endeudó más de 70.000 millones de dólares, cuando el presidente hablaba de que era sumamente irracional endeudarse y que era inmoral, porque es un término que utiliza mucho el de la inmoralidad. Bien, y fíjense cómo nos atraviesa profundamente en la gestión. De hecho, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional del año 2018, perpetrado por Macri y un tal Caputo, no sé si les suena, eso es la derrota cultural. Que Caputo, Sturzenegger, Bullrich, nuevamente, o sea, creo que ahí hay que hacer una profunda autocrítica, no sé si nosotros como militantes, pero también a nuestras dirigencias que han tenido la posibilidad de llevar adelante la gestión y demás. No sirve solamente con la gestión, hay que hacer política y explicar las cosas. De hecho, creo que fue una autocrítica que hizo Cristina año 2017 cuando asumió como senadora. Dijo que su principal autocrítica era como de alguna manera previendo todo lo que iba a venir en la Argentina posterior, ¿no? Que se habían hecho muchas transformaciones en el orden económico, social y político de la Argentina, pero no se había generado el sujeto político que defienda esas transformaciones. Por eso hoy nos quitan derechos y hay muchísima paciencia, mucha calma en la población, que no sabemos hasta dónde va a aguantar, pero en algún momento esto tiene que estallar por una cuestión lógica de supervivencia. Y no planteamos el estallido como algo que pretendemos y queremos, pero si la gente no llega a fin de mes, si no hay para darle de comer a nuestros gurises, se corren todos los límites de la humanidad, ¿sí? Bien, si alguien quiere ir aportando mientras vamos hablando, lo hacemos más participativo, que no hay ningún problema. Fíjense que además en la primera línea
todos los conceptos están vinculados, ¿sí? Desendeudamiento está vinculado con industrialización, ¿sí? Y el endeudamiento con apertura comercial. Por eso los modelos que van a ver están todos los conceptos juntos en un modelo. Un modelo industrialista es la Argentina que pretende el peronismo, ya lo hablamos alguna vez, es la Argentina del progreso, es la Argentina de la generación de empleo y es la Argentina de los salarios altos. Hoy uno de los principales problemas son los salarios y un problema que el gobierno peronista anterior no logró, no quiso revertir. Habrá que hacer profundas autocríticas al respecto, pero creo que es la principal facción por la que el peronismo perdió, que los salarios no alcanzaban. Si bien había consumo, nada que ver con este escenario, obviamente, aquello parecía la panacea al lado de esta Argentina actual, los salarios siempre estaban perimidos. Fíjense que Alberto se fue con una torta prácticamente del 44%. No modificó el nivel salarial que había dejado Mauricio Macri. Y esa era la expectativa que tenía la gente que lo había votado. Que se revierta esa torta y que vuelva un poder de compra similar al que dejó Cristina en el año 2015, donde todos los laburantes podían acceder a una mejor calidad de vida. ¿Sí? Creo que ese es el objetivo que tenemos todos acá, vivir un poco mejor, más dignamente, que si nos esforzamos laburando podamos llegar a nuestros hogares y comernos un asadito al fin de semana, comprarnos una pizzita, irnos de vacaciones de vez en cuando, hacer una piecita, algo que tenga que ver con calidad de vida. Y cada vez lo que va ocurriendo es mayor esfuerzo para tratar de sobrevivir. Ya ni siquiera es de vivir, es sobrevivir. Aparte levantamos un poco la cabeza en el horizonte y no vemos tantas ilusiones como para aferrarnos, ¿no? Entonces es ahí donde este tipo de encuentros son pequeñas organizaciones que de alguna manera contribuyen a encontrar esa sensación de esperanza que necesitamos. Como ustedes veían, la industrialización es opuesto a la apertura comercial, que de alguna manera es lo que se está haciendo ahora. Yo no sé si ustedes han visitado los comercios de la zona y demás, pero por ejemplo en la zona de Paraná hay verdulerías que tienen naranjas que son de España, para que ustedes vean. ¿A qué voy con esto? Ya pasó, había una propaganda en la década del 70, en la época del Mundial, que había una persona que se sentaba en una silla de origen nacional y se rompía. Qué cuestión anti-argentina y colonialista, ¿no? Y después venía una silla importada y funcionaba bien. Creo que eso es una foto de aquel tiempo donde se destruía la industria nacional y se generaba apertura comercial. Cuando nosotros destruimos la industria, en realidad, ¿qué es lo que destruimos? Trabajo de calidad. Eso también es otra de las cuestiones que no se dio en nuestra gestión anterior, que si bien tuvo un número de desempleo muy bajo, 5,9, gran parte del pueblo trabajador pasaba a una sensación, más que sensación, a una realidad de precarización, ¿sí? Con muy bajo poder adquisitivo. Se dio un fenómeno que antes no se daba. Antes se daba un fenómeno que los que trabajaban generalmente no eran pobres, ¿sí? Ahora sí, trabajar eso no te garantiza no ser pobre. Imagínense toda aquella parte de la población que no puede acceder al mercado de trabajo. Además, el capitalismo no hace otra cosa que destruir ¿qué cosa? Trabajo. ¿Sí? Porque si yo destruyo trabajo o bajo el costo salarial, que eso lo vamos a ver ahora al final cuando veamos la actualidad, ¿qué es lo que va a obtener el poder económico? Mayor rentabilidad, ¿sí? Para los dueños de las grandes corporaciones, el laburante no deja de ser un número en una planilla de Excel que si antes ganaba 9 y ahora gana 5, esos 4 de diferencia es mayor rentabilidad para el dueño del capital. Esa es la disputa de la economía en la Argentina, en Estados Unidos, en China y en todas partes del mundo. Y el peronismo lo que hizo en su momento es hacer que ese laburo que generaba sea bien redituado, ¿sí? Bueno, tenemos que volver, tenemos que soñar con que eso vuelva a ocurrir nuevamente. ¿Va a ser muy difícil? Va a ser muy difícil, pero no es imposible porque ya tenemos
como decía el compañero, una doctrina, y tenemos todo un ensayo histórico de cómo lo hemos logrado en otros momentos de la vida. ¿Sí? Te aporto algo, Elías. Sí, diga. Creo que en todos los procesos peronistas el sustento, bueno, en general fue el principal digamos, fanático de lo que es la industrialización. En todos los procesos se ha dado un fuerte sentido de industrialización. En el segundo mandato, el segundo periodo bueno, que fue la época del 74, que vos nombrás, ahí se creó Aluar, se crearon muchas empresas nacionales. Y Perón tuvo toda la contra del mundo, toda la contra, sobre todo de los americanos, que exportaban los víveres de los consumos y demás. Y bueno, superó todo eso y el gran triunfo fue la gran industrialización que tuvo la Argentina en ese momento. Y la industrialización permite los salarios, ¿cierto? Se va dando como una cadena. Fíjense que lo que es la economía o el PBI, vieron que en una época hablaron de los PBI que se habían robado, además la mayor parte de la población sabe lo que es el PBI. Producto Bruto Interno es la cantidad de recursos que se genera en un país en un año determinado. Es la torta. El PBI es la torta que pasamos al principio. ¿Quién se queda con esa torta? ¿Cómo se construye la fórmula del PBI? El consumo es el principal componente del PBI. Entonces fíjense cómo no va a caer la economía si no hay consumo en la actualidad. El gasto público, se está reduciendo todo el gasto público. Las inversiones privadas, que a eso hay que romper con una conceptualización que nos ha impuesto el sistema. ¿Vieron? Creo que el sketch de Capusotto es muy gráfico al respecto cuando habla de llegaron las inversiones, los dólares, y nunca llega nada. En realidad lo que vienen son capitales golondrinas a hacer bicicleta financiera. Las inversiones reales van a llegar a la Argentina cuando exista ¿qué? Están vinculados los conceptos. Consumo. Si yo no tengo quien me compre, no voy a producir nada. Bueno, eso es una cuestión lógica que tenemos que explicarles a aquellos loritos que repiten el discurso mediático que dicen, sí, esto se va a solucionar cuando lleguen las inversiones. ¿Qué inversiones van a llegar con este nivel de consumo, con estos salarios perimidos que tenemos? Nunca. Consumo, gasto público, inversiones, todas variables para atrás. Lo único que podría llegar a ser algo positivo dentro de esas fórmulas son las exportaciones netas. Que hoy estamos en un saldo acumulado de 10.000 millones de dólares, ¿por qué? ¿Qué está pasando con las importaciones? Al estar parada la producción y al haber un síntoma de recesión en la Argentina. No, disminuyen las importaciones, que es el problema de restricción externa. Exactamente, no se importa, o lo que es peor que está ocurriendo, se están pagando muy retrasadamente las importaciones, ¿sí? Creo que si se pagarían como corresponde las pocas importaciones que se han hecho, estaríamos prácticamente en un equilibrio en el mercado, en el comercio exterior. Eso también es un gran problema. Entonces, dentro de todos los componentes que integran el PBI, no hay una buena que haga este gobierno. Y es muy fácil explicar la economía con ese componente: consumo, gasto público, inversiones y exportaciones netas. Y ahí vamos a romper otra situación. Los países del mundo que tienen mejor calidad de vida de sus habitantes tienen una fuerte presencia del Estado. No es que la libertad que te venden, no, hay Estado presente. Mucho Estado. Ese Estado que quizá en los últimos años de la Argentina faltó o se hizo de manera deficitaria, ¿sí? Necesitamos más y mejor Estado. Entonces creo que tenemos que formarnos y trabajar para construir un Estado que esté a la altura de las demandas de este tiempo, ¿sí? Porque todos sabemos que muchas veces el Estado también tiene sus cuestiones defectuosas. Tenemos que ayornarnos al tiempo que vivimos y hacer del Estado algo positivo que además no le dé de comer a ese nivel de estigmatización permanente que los medios de comunicación hacen. Porque no es que el Estado hoy desapareció en la Argentina. Hoy el Estado, en vez de estar al servicio de los sectores laburantes, está al servicio de los dueños de capital, de la clase dominante. Que a su vez la clase dominante tiene otra cuestión. ¿Cuál es? Yo empecé a hablar, yo me recibí de grande, ¿no? En la facultad nunca nos hablaban de clase dominante, nunca nos hablaban de poder económico. Fíjense que inclusive en el sistema educativo, todos debemos haber pasado por la escuela, ¿eh? Cuando se enseña poder,
se habla de poder legislativo, ejecutivo y judicial, los poderes del Estado. Y no se habla del verdadero poder, que es el dueño de la tarasca, gente. Los dueños de los dólares. Nosotros llegamos a los 20, 30 años, si no nos cruzamos en la militancia o con alguien en particular, no sabemos quiénes son los más ricos de la Argentina, no sabemos quiénes son los más ricos del mundo, cómo llegaron a tener esa riqueza. Porque no es otra cuestión, ¿viste? Te dice, me acuerdo de una alumna hace poco que hablábamos de la ganancia exorbitante de Galperín, que es el más rico de la Argentina, el dueño del Mercado Libre. Y el chip decolonizado es tan fuerte que la piba de 19 años y seguramente se habrá esforzado un montón para obtener lo que tiene, ¿no? Fíjense como al rico nunca le cuestionamos nada, pero si vemos a alguien que cobra la asignación y en vez de comprarse 2 paquetes de fideo, no sé, se compró un cable para conectar el teléfono, ya vamos a cuestionar porque hay que aprender a consumir, hay que aprender a gastar. Eso es una profunda derrota cultural. Sí. Con respecto a lo que me quedó ahí en el tintero, algo que dijiste, el tema de que siempre le caemos también a la gente de los tratos más bajos, sí, y no le caemos al empresariado. Por ejemplo, hasta estamos hablando del empresariado local, yo soy de Uruguay, como un empresario que trabaja en la construcción y que tiene todos sus empleados se basan en la obra pública, no va a poder charlar y decirle, vengan compañeros, siéntense acá a sus empleados y decirle, si ustedes votan a Lambana, digamos, yo lo tengo que echar a todos, a los 500. Como pasó en diciembre y lo echó a los 500, digamos, el tipo. ¿Qué es lo que hizo? Él sigue subiéndose al BMW, de la casa, esto, aquello, lo otro, y los 500 están cobrando un fondo de desempleo en el AC de 220.000 pesos. Y quizás de esos 500 hay muchos que, quizás la mayoría, votó bien. Pero ¿por qué el empresariado, mi pregunta es, ¿por qué el empresariado, digamos, por la así, no tiene esa charla con el empleado con el peronismo le va bien al empresariado? Porque el empresariado también es un desplazado. Así como tenemos laburantes desplazados, que muchas veces, ahora ya ni siquiera pasa eso, antes era desplazado el laburante que tenía un poder adquisitivo un tanto superior a la media, que ya se creía que era el hijo de Pérez Compán. Ahora ya está lleno de pobres que no tienen nada y son desplazados. Así nomás. Quizás están, ahí se habla mucho del... Es muy gráfico, esto siempre lo planteaba Rafael Correa, del síndrome de Doña Florinda. ¿Sí? Todo mismo el Chavo, ¿no? Y Doña Florinda, que vivía en la misma vecindad, tenía los mismos problemas, ella pensaba que era más que el Chavo, que Don Ramón, que la bruja del 71, y formaba parte de la misma comunidad y tenían los mismos problemas. A lo sumo quizás le sobraban 2 manguitos más. Bueno, es una problemática. Y no te junte con esta chusma, y además adulaba al rico, ¿sí? A profesor, a Barriga, que era el tipo de financista que iba, que seguramente había heredado ese lugar, a cobrar la renta, digamos, un tipo que era lo único que hacía. Era el adulado del lugar, era él. Bueno, pasa mucho con los laburantes, pero hay un fuerte desplazamiento en el sector empresario, donde la política ha estado acéfala en nuestro proyecto de gestión. Alguna vez en una charla en el 2013 en Paraná, Alfredo Zayat, un economista que escribe en Página 12, quizá lo conocen, nos planteaba eso. Nos falta generar ese componente nacional del empresariado nacional que tienen los países que les va bien, ¿sí? Porque si nosotros protegemos la industria, vamos a proteger a esas pequeñas y medianas empresas, que los constructores de acá, por más que tengan BMW, no dejan de ser pequeñas y medianas empresas, porque viene una situación de crisis. Van a la mañana y está la empresa, o sea, está la oficina vacía. Obvio. No creo que se ponga contento de que su empresa no tenga ni siquiera la chica que abrió la puerta o estaba en la recepción. Es el triste para el empresario. Totalmente. ¿Sí? Yo creo que eso son la famosa burguesía nacional que tenemos en otros países, pero eso está directamente relacionado a cómo se construyó nuestro país desde 1880 hasta ahora. Es decir, el poder económico real en la Argentina, a diferencia de otros países como Estados Unidos, siempre estuvo basado en una clase agroexportadora que no se beneficiaba del consumo interno. Y eso por un lado. Por otro lado, decir, bueno, tenemos empresarios que sí se benefician del consumo interno. Hay un componente que es el antiperonismo. El antiperonismo muchas veces
más fuerte que el fin mismo de la empresa, que es el ganar dinero y generar capital. No nos olvidemos que en las elecciones, las primeras elecciones que gana Perón, el frente que le van contra, pasamos por todos lados, desde marxista hasta ultraconservador, el partido militar. Entonces, el antiperonismo en la Argentina, combinado con un modelo agroexportador, barra financiero que no hemos logrado superar, genera que tengamos la ausencia de la burguesía nacional. Encima, de pronto, los pequeños emprendedores como Valderín, que se hicieron ricos en la época de Néstor y Cristina con las sanciones impositivas que se le dan, cuando generan una empresa de gran caudal, ponen sus casas matrices en Uruguay y empiezan a pagar el trigo allá. Hay toda una dinámica que tiene que ver con la construcción del poder real en la Argentina, que tiene características particulares que no se ven en otros países. Totalmente. Todo lo contrario de lo que pasó a Estados Unidos. Estados Unidos hoy es potencia y nosotros seguimos siendo subdesarrollados, ¿no? ¿Quién ganó la guerra, digamos? Sería. Exactamente. Allá la ganaron los industrialistas. Y acá la ganó... Sí, pero hay una cosa que tampoco tenemos que dejar pasar. Estados Unidos devenga toda su pérdida en el patio trasero que somos nosotros. Nosotros no tenemos en quién devengar. Eso se llama gobernar el mundo, digamos, sí, obviamente. A través de Estados Unidos la pagamos nosotros. A través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que lo maneja Estados Unidos. Perdón, compañeros, pero eso es una etapa posterior. Al principio, Sí. Estados Unidos y Argentina arrancaron parejito en América. Después ellos nos pasan por encima porque apuntan a un desarrollismo que acá no se dio. La guerra civil fue mucho más larga que la de ellos y después efectivamente sí, además de vengar, tienen los dos exportaciones. Había un radio que explicaba bien eso, que decía, fíjate vos, San Martín libera Chile y los deja que gobierne, libera Perú y los deja que gobierne. En el otro caso hubieran sido colonias nuestras y nosotros hubiéramos estado bien y ellos trabajaron con nosotros. Había una disputa ahí entre San Martín y Bolívar también en la visión de cómo se construía la América, pero una gran problemática que tuvieron, que pasó a Bolívar allá en el norte también, fue la de cómo conformar ese sujeto que permitiera, porque ya pasaba en aquel tiempo, había muchos desleales que querían ser colonia, digamos. No es una cuestión nueva, así como pasa en la actualidad. Con miedo. Sí, totalmente. Yo creo que el empresariado repito, se llena de plata con nosotros cuando gobernamos, se revientan los bolsillos de plata, las empresas crecen, se desarrollan, los financiamos a tasa inexistente y después no nos tienen el respeto necesario, digamos, y nos dejan solos, digamos. O sea, ¿y de quién es la culpa? Ustedes. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? ¿Qué les parece? No, pero a ver, porque ¿qué va a pasar? Nosotros supongamos, es muy probable que en el 2027 vuelva a gobernar el peronismo, porque la gente lo va a pedir por todos los medios que vuelva a gobernar el peronismo, porque va a querer vivir, digamos, no sobrevivir. Pero, ¿cuál es nuestra enseñanza de todo este proceso? Además de cambiar la cuestión económica, social, ser más inclusivo, generar mejor trabajo y demás, tenemos que trabajar lo cultural, el sistema educativo. ¿Sí? Tenemos que generar cuadros jóvenes, como pasa a ver, hay un país totalmente estigmatizado en el continente, que está pegadito, muy cercano a Estados Unidos, que ha resistido a lo largo del tiempo, ¿sí? Que tiene menos riqueza que nosotros, solamente tiene petróleo por ahora, que ha logrado bajar la inflación, ahora tiene menos inflación que nosotros, pero uno escucha hablar a sus cuadros jóvenes y demás, hay un nivel de vinculación con lo patriótico, con la defensa de los intereses nacionales, que ha sido el gran sujeto que les ha permitido subsistir en este tiempo ante el asedio de Estados Unidos, que lo tienen ahí, tratando de quedarse con el petróleo permanentemente. Estamos hablando de Venezuela, ¿sí? En Argentina, que si bien ha existido todo un proceso de politización y demás, también ese proceso se desvaneció rápidamente y terminó en Milei, digamos. El resultado de todos estos años fue Milei, entonces hagamos esa autocrítica para no volver a cometer los mismos errores, porque si vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas bien, quizás no un privilegio, pero no alcanza con eso. ¿Sí? Yo creo que ahí el problema es que los docentes son peores que los empresarios. Si los empresarios nos odian, los docentes, habla una docente peronista acá, ligada a la escuela, nos odian, pero digamos, los docentes sacan todo lo que
esté relacionado con el peronismo, de historia, todo lo que tenga que ver con colonialismo no existe, imperialismo no existe en la escuela secundaria. Yo doy economía cuando voy a hablar de estas cuestiones del sistema económico y demás. Los teóricos que se dan en la secundaria, las otras profesoras, son todos del liberalismo. O sea, es una cuestión, formación ética, 1 hora a la semana, digamos, o sea, es desastroso. ¿Cómo vas a construir una ideología, digamos, cómo vas a construir un ciudadano con 1 hora por semana, digamos? Sí, además en la formación de los docentes estamos mucho que desear. Sí. Hace poco en una charla que tuvimos me tocó hablar con una persona que estuvo acá, que tuvo un lugar importante en el Consejo de Educación durante muchos años, pero no hizo ninguna autocrítica. Dijo, no, los docentes son todos gorilas. Esa fue la respuesta. Le digo, no hicimos nada para modificar esto. Bueno, nuestro ministro de Educación. Bueno, entonces es muy difícil, porque por un lado ponemos todos los delanteros, pero después nos hacen todos los goles, digamos. Hablemos en términos futbolísticos, es lo único que estamos dulces en este tiempo. Pero bueno, seguimos para ir llegando un poco a la actualidad. Fíjense, producción y especulación. La industrialización está íntimamente ligada con la producción. Va a haber producción cuando haya consumo, siempre. Si no hay consumo, no hay forma de producir. Hoy, como en todos los proyectos neoliberales de los últimos años, Argentina está recibiendo inversiones especulativas. ¿Sí? No son aquellas que vienen a generar trabajo, sino que son aquellas que vienen a enriquecerse con las tasas de interés. Por eso este engendro que acaban de armar este fin de semana con el tipo de cambio y demás, y como no le está prestando nadie a este gobierno, el desahorro de aquellos que han tenido la posibilidad de ahorrar va a ser el que de alguna manera va a financiar la bicicleta financiera de esos inversionistas que vinieron a la Argentina y se la van a llevar en breve. Por eso no hay forma que esto termine. ¿Sí? Lamentablemente tenemos que tener barreras para esta especulación que en la época de Macri fue uno de los artilugios fundamentales del funcionamiento de esa economía, a cargo de un tal Caputo, hoy también, haciendo lo mismo. ¿Sí? Claro, la Secretaría de Caputo. ¿Cómo funciona la bicicleta financiera? Vienen dólares, se especifican, obtienen una rentabilidad extraordinaria que no se obtiene nada, y en muy poco tiempo, como esa rentabilidad está atada a la inflación y el tipo de cambio no aumenta mucho, se dolarizan esos ingresos y se fugan las riquezas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se fugan los dólares. ¿Qué pasa con eso? Esa fuga generalmente es financiada ¿con qué? Con deuda. Bueno, fíjense, tenemos problemas sistemáticos de 50 años que no logramos solucionar. Hay un autor que se llama Basualdo, el director de Flaxo, que plantea en su libro Endeudar y Fugar todo este proceso, y es una historia de nunca concluir, lamentablemente. Bien, distribución y concentración. Fíjense, quizá una de las falencias del modelo Alberto fue la concentración y los salarios bajos. ¿Sí? Lo planteaba Cristina en el inicio de 2020. No vaya a ser que nuestra economía crezca como creció casi todos los años de la gestión de Alberto. Crecía, pero ¿qué pasaba con el crecimiento? No llegaba a los sectores populares, no había distribución, la torta esa que mostramos al principio no llegaba a su punto culminante. Entonces, una de las cuestiones a plantear para el próximo escenario es tratar de evitar la concentración y generar un proceso de desarrollo, ¿sí? No un proceso de crecimiento. Fíjense que los economistas ortodoxos, cuando están en la tele, hablan solamente de crecimiento. Nadie habla de desarrollo. Plantea que crezca el PBI, pero ¿en base a qué? No sé. Crecimiento, fíjense el modelo agroexportador que planteaba el compañero allá, de 1880 a 1930, se vinculaba solamente con el comercio internacional. No teníamos consumo interno, no teníamos un mercado interno. Entonces, lo único que generaba ese modelo era mayor concentración de la riqueza en los sectores de campo, ¿sí? Mientras los sectores laburantes eran prácticamente esclavos. Eso era anterior al peronismo, no había ningún tipo de regulación ni de derecho laboral. Inclusión y exclusión, mercado interno y exportaciones. Como bien plantea el peronismo, el mercado interno es la fuente fundamental de funcionamiento de la Argentina. Salarios altos para sostener el mercado interno en un proceso de industrialización y de producción. Esos más o menos son los conceptos generales. Fíjense que no son nada complejos,
que tenemos que saber para analizar las características de un modelo económico. Acá hay un detalle, yo les voy a pasar, después le voy a pasar a Vale el archivito como para que ustedes lo repasen. De hecho también grabo la charla y la linkeamos a YouTube para que la puedan escuchar si lo quieren compartir con alguien, o para que quieran repasar el fin de semana. En vez de ver tanto Netflix, quizás miramos un poco producción nacional. Otra cuestión, lo decía un compañero hace muy poco, no es casualidad que nos pasemos consumiendo en su mayoría plataformas internacionales y no le demos hincapié al laburo argentino, porque el arte, la cultura de cinear y demás también es argentino, ¿sí? Y tenemos plataformas como Prime, como Netflix y demás que son laburo extranjero, básicamente, salvo alguna que otra producción que aparece de vez en cuando. Bueno, estos son todos los modelos con cada una de sus características que si nos ponemos a repasar nos vamos a ir muy lejos. Fíjense el último, ¿no? Modelo de crecimiento regresivo. Hoy este muchacho sale a dar explicaciones en algunos medios como un tipo con mucho conocimiento. Me parece que pareciera que ha sido un lobista más del poder económico internacional que un tipo que jugara en la delantera de Argentina. Ahí está con la Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense que fue un modelo medio combinado. Desendeudamiento sí, porque no es un modelo que se sustentó en endeudarse, el de Alberto. Fue desendeudamiento. Se convalidó una deuda totalmente ilegítima que fue la de Macri. Ese fue el trabajo que hizo este señor. ¿Hubo industrialización? Sí, hubo industrialización. Se generaban alrededor de 20.000 puestos de trabajo mensuales. Lo mismo que pasa en la actualidad, pero al revés. Ahora se pierden 20.000 puestos de trabajo en el sector privado y de manera mensual. Salarios bajos fue la característica de ese modelo, por eso le pusimos crecimiento regresivo, o algunos lo hablan como desarrollismo. El desarrollismo, que fue posterior al peronismo, tenía como característica los salarios bajos y que las principales empresas tenían una tendencia a dejar de ser capital nacional para ser capital extranjero, ¿sí? Algunos se enamoran del modelo desarrollista, pero sinceramente para la clase trabajadora no hay como el modelo justicialista. Producción, había concentración en nuestra última gestión, inclusión había, mercado interno había y había crecimiento, pero no alcanzó a haber desarrollo porque faltó distribución, ¿sí? Quizá si se hubiera distribuido mejor la riqueza, el resultado de las elecciones hubiera sido otro. Fíjense que Massa estuvo a 3 puntos de ser presidente. No faltó mucho. No faltó mucho. Sí. Con la cuestión de desendeudamiento, cuando no tiene cargo el plan y hace ¿es desendeudamiento o tiene un plazo de deuda para el próximo gobierno que viene? Yo no vi que se moviera. Se plantea como desendeudamiento un proceso donde no hay endeudamiento, ¿sí? En realidad nuestros procesos históricos se desendeudaron Cristina, Néstor y Perón. Después, pero el hecho de que no haya, nosotros cuando hablamos de bicicleta financiera y demás, en el modelo de Macri, en la dictadura y ahora en la actualidad de Milei, hay un proceso muy corrosivo donde se genera una bicicleta financiera y se sostiene con deuda. En el gobierno de Alberto no pasó eso, a lo sumo se negoció más la deuda, ¿sí? Y se patearon los vencimientos. Bueno, pero el sí. eso, ¿lo va a generar, puede ser? Sí, bueno. Eso no se generó en la época de Alberto cuando el gobernador, digamos, esta garantía de deuda que se dio en los bancos. Se generó en realidad, lo que se generó fue en el gobierno de Macri las LEVAC. Después se cambiaron las LEVAC por las LELIC. Las LEVAC era una letra, era un endeudamiento que generaba entre los bancos con los individuos, y después pasó a que solamente los bancos, las LELIC, solamente fueron los bancos con el Banco Central los que podían endeudar. Sí, eso estuvo malísimo. Y otra cosa... ¿Eso sabés para qué lo hacían? Para tratar de contener la inflación. Y no se logró. Lo loco de esto es que se sabe que hay mucho dólar en el gobierno, el poder concentrado y la gente. Cómo esa deuda se concentró solamente para que no permitió a los votos jugar en esa ruleta loca. Porque, por ejemplo, gente que tenía hijas, si se hubiese metido la deuda, hubiese sido otro compromiso de Argentina, no hubiese estado con el trabajo de razón. Sí, totalmente. Hubo muchos defectos. De hecho, fíjense,
Argentina, en la gestión Alberto, tuvo en los 4 años un superávit superior en términos comerciales, en dólares, exportaciones, menos importaciones, superior a los 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Fíjense que hubiéramos podido pagar casi la deuda. ¿Qué pasó? Se mal utilizaron los dólares. En muchos casos había préstamos, autopréstamos de las grandes compañías, se estima que son alrededor de la mitad, entre 15 y 17 mil millones de dólares. Las grandes compañías pedían dólares al tipo de cambio oficial para pagar un préstamo contraído con anterioridad, con una sucursal o con un proveedor de Italia, supongamos. Todo eso no se investigó, se vapuleó, o sea, por eso la gestión de Guzmán, de Culpa y demás, deja mucho que desear, porque una Argentina que generó dólares no los cuidó, que fue lo que hizo Néstor, cuidar los dólares, sacarse encima del fondo y ganar independencia económica y soberanía política. Sí. Y lo mismo con la investigación de la deuda, ¿no? Porque eso lo resolvía. Por eso se convalidó la deuda, un error. Sí. Ni siquiera... De hecho, nosotros en Entre Ríos estuvimos trabajando en un proyecto con algunos legisladores que no lo logramos concretar en la práctica, pero queríamos armar una ESI de deuda externa para que la gurizada de los colegios secundarios sepa qué carajo era la deuda cuando recién se inició la gestión de Alberto. Miren todo el tiempo que perdimos. Después todos los adolescentes terminamos votando a Milei. Perdimos de trabajar con gurises de 15, 17 años explicando qué era la deuda, cómo venía, cómo afectaba. Todo eso no se explica. ¿Y por qué digo ESI? Porque las políticas de género, las políticas de ambiente quizá hoy son herramientas que llegan mucho más a los gurises, pero no la cuestión económica. Pero ¿sí? Mucha gente piensa que la deuda es parte del plan Alberto. Sí, pero si nosotros no hacemos política, obviamente que nos llevan puesto. Volvemos a lo que hablamos siempre respecto a la comunicación. Sí. Uno de los grandes errores del peronismo, creo que de innovación hacia abajo, es la comunicación. No comunicamos. En su momento. No comunicamos las cosas buenas, pero también hay cosas que no hacemos también. Eso hubiera sido una muy linda idea para exponenciarla en cada provincia, en cada localidad, con docentes formados y demás, explicándole a los gurises el significado de lo que era la deuda, cómo se había contraído y cómo terminaba afectando el desarrollo de la Argentina. ¿Sí? Si no, no hubieran nunca votado a Milei. Bueno, no se hizo. ¿Qué pasó? Lo hablamos siempre en conferencias de prensa y faltó política, compañeros. Ahí también hubo políticas que estaban como efectivas, de acuerdo con el fondo. Totalmente. Fíjense, a ver, hablamos de inflación. Los ortodoxos siempre plantean que la inflación es una situación vinculada solamente con la emisión de dinero, ¿no? Eso ya, vos vas, fíjense cómo es la fortaleza del discurso que hablabas hace un año atrás con un remisero, con un carnicero, con un kiosquero, todo el mundo te decía que la inflación era la emisión de dinero, porque ellos habían logrado instalar eso. En la práctica vemos que no es así, porque ahora se sigue diciendo, sí hay una inflación. En la gestión de Macri hubo emisión prácticamente nula y cerró la gestión con el 50 y pico de inflación. La principal causal de inflación de Argentina es la escasez de dólares. Y fíjense, y los procesos de endeudamiento. Cuando gobernaba Macri se dio el endeudamiento con el fondo a mediados de 2018 y ahí la inflación automáticamente se duplicó. Y lo mismo pasó cuando se convalidó en el 2022, que veníamos con inflación del 3%, se convalidó el acuerdo con el fondo y pasamos a tener inflación del 6-7%. ¿Sí? Lamentablemente, esos acuerdos siempre terminan perjudicándonos y son una pérdida de soberanía e independencia enorme que nos va a permitir... lo importante de todo esto es que tenemos posibilidades de salir de eso. No somos un país pobre. Parece mentira, pero así como apareció Scaloni en el fútbol, aparecen recursos por todas partes. Tenemos litio, seguimos teniendo los mejores suelos del continente, tenemos petróleo, tenemos vaca muerta, tenemos montones de riquezas. Tenemos que gestionar bien, tenemos que hacer política para explicar las cosas. Sí. Tenemos Ricky también. Tenemos Ricky también. Sí. Ahora hablando de recursos, ya vamos a llegar, pero hablando de recursos, nos expropian los recursos, se llevan los dólares y cuando tengamos que litigar vamos a ir a tribunales internacionales donde siempre perdemos. Siempre. Entonces, y todo eso la mayoría de la gente no tiene ni idea. Estamos perdiendo 45 del partido. No, sí, la estamos perdiendo por goleada. Bien.
algunos de los puntos de por qué llegamos a Milei, después miramos un poco de datos de la actualidad y después, si quieren, hacemos un poco de debate, pero estigmatización de la política, fíjense que él se basó en eso, estigmatizar a la política permanentemente, y lo mismo la estigmatización del Estado, siempre sentar el problema en el gasto público. Fíjense Qué fuerte, ¿no? Lo del gasto público. Toda gente habla de los estudiantes universitarios, los alumnos de los colegios, planteando el problema del gasto público, sabiendo que su banco o su docente son el gasto público y se pueden quedar sin universidad o sin educación. Fíjense que así como planteamos que nunca se habla de los ricos, que nadie sabe quién es Goyo Pérez Compán, por ejemplo, en el común de la sociedad, que es el tipo que produce la mayor cantidad de alimentos de Argentina. Doña Molino Rey de Plata, bueno, falleció hace poco, hablamos del grupo Pérez Compán. Nunca hablamos de corregir el déficit fiscal aumentando los ingresos. Siempre hablamos de reducir el gasto. Cuando tenemos 50% de pobres, reducir el gasto es un grave error. Aumentemos los ingresos. ¿Y qué significa aumentar los ingresos? ¿A quién le tenemos que cobrar más? A los ricos. Esos países del mundo que tienen mejor coeficiente de Gini, mejor distribución de la riqueza, lo que tienen es una fuerte presión tributaria sobre los más ricos. ¿Sí? Hasta el filósofo contemporáneo Kun Agüero lo decía. En esos países europeos cobraban muchos impuestos, y es verdad. ¿Sí? Estado presente y una fuerte composición tributaria a los más ricos para recaudar lo que necesitamos para que nuestro pueblo viva mejor. No podemos reducir todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con políticas sociales en esta situación escandalosa que seguramente en los próximos gobiernos va a ser casi del 70%, ¿sí? Ya el 50% queda atrás. Sí. ¿No fue también otra falla ese el impuesto a las grandes fortunas de Alberto de no haberlo seguido? Y porque eso, ¿sabes qué? Otra cuestión, me das aquí un montón de cosas. La función timorata de la conducción del peronismo no sirve más, gente. O sea, si vamos a gobernar, tiene que ser con mucha presencia política, con mucha autoridad. Como está haciendo Milei, del otro lado de nuestros intereses, pero no le interesa nada y viene a llevarse puesto todo. Nosotros tenemos a lo mismo. Pero tiene poder de su lado. ¿Qué pasó? Alberto también lo tenía en su mente. Pero Alberto, él se plantea como reformista, como un tipo que, a ver, yo acá hay muchos dirigentes políticos y creo que en términos mediáticos, por ahí la palabra consenso es una palabra que sirve mucho, es elegante, vamos a consensuar tales cosas, podemos consensuar en la vecinal o en la comisión o en la cooperadora si hacemos una fiesta para el 9 de julio o para el 21 de mayo. Pero en la política real, ¿qué vamos a consensuar cuando tenemos tal nivel de desintegración social y de desigualdad? Tenemos que tomar decisiones afectando intereses. No hay consenso posible. No sirve un peronismo que venga a consensuar en esta Argentina actual. Tenemos que llevarnos puesto a la clase dominante. Si no, vamos a fracasar nuevamente. Es así, gente. ¿Hay uno del reparto de la torta? Claro. Bueno, ¿cómo hizo Néstor con la Corte Suprema? Así, descabezó la Corte Suprema, decisiones políticas. Alberto flaqueó con la empresa esta Vicentín de Santa Fe, que hubiera sido paradigmática en términos de soberanía alimentaria, y ahí ya le picaron el boleto. Una vez viajó en helicóptero con Pagani, el dueño de Arcor, y le dijo: a ver, don Pagani, a ver si puede bajar un poco los precios, sí, en esos órdenes, ¿no? Claro, se le reía, digamos, una falta de autoridad política enorme, y bueno, terminamos como terminamos, lamentablemente. Que el peronismo también, yo creo y entiendo la importancia de discutir en profundidad los problemas que afectan a la Argentina, poder tener la reflexión general y crear una masa crítica que permita defender lo conquistado y que permita evitar o avanzar sobre lo que todavía nos falta. Pero también creo que el peronismo, incluso haciendo crítica, viendo lo mismo que decía Cristina, el peronismo también ha perdido muchas batallas cotidianas a la hora de la discusión, y creo que es ahí, o por lo menos veo ahí una posibilidad de volver a reconstruir todo ese lazo social roto de la política para con la sociedad. Pero si hoy me preguntás por dónde tenemos que arrancar, yo creo que ni siquiera va por
por poder buscar que la sociedad tome conciencia de los modelos de país hasta la deuda externa, que hay que discutirlo, que tenemos que discutirlo entre militantes justamente para tener la herramienta para dar la discusión cuando va a falta, pero creo que por ahí el propio gobierno de Alberto también le faltó poder entrar en la cotidianidad de ver qué es lo que está discutiendo la gente en determinado momento, que creo que por ahí también a veces también esa falta de poder tener ese análisis, de poder tener ese diagnóstico de qué está discutiendo la sociedad nos llevaba a tomar decisiones equivocadas, y parece que porque había 3 boludos protestando por Vicentín, toda la sociedad estaba diciendo no, Alberto tenía que generar consenso. Creo que por ahí también nos pasó eso. Bueno, sí, la sociedad no está discutiendo la política todo el tiempo. La sociedad no le importa si voto te puteaste un poquito con voto o no, y voto salió a decir tal boludez. Eso pasa dentro de la política y hay que discutirlo, pero creo que ahí había un gran error del gobierno anterior, esa falta de esta conciencia que dice Cristina cuando en el 2020 dice, loco, acá hay que discutir sueldo y salario. La gente todo el motivo que le chupa un huevo, pero lo vimos, digamos, lo gobernó Macri, lo está gobernando Milei, nos votaron a nosotros para, como decía, para reconstituir el salario, para reconstituir el poder adquisitivo, y creo que por ahí esa falta de diagnóstico de la sociedad, por donde tal vez ahora tenemos que empezar a discutir también, digo, de la realidad efectiva, digo, de lo que está pasando, de lo que atraviesa la gente, para poder reconstruir, porque si no después nos quedamos con eso y parecía que no, porque Alberto se sacó una foto con la reta, ya está, tenemos todos los votos abiertos. La verdad es que no le transformaste la realidad a nadie, entonces la gente seguía enojada y la verdad que le chupo un huevo. En cambio sí, estar atento a que, bueno, importa más eso o importa más la foto de Fabiola que el hecho de que vuelva a Caputo por tercera vez, o el Schwarzenegger por tercera vez, o vuelva a Caputo y lo van a lugar a 50 años. Creo que también por ahí nos faltó diagnóstico. Es que ¿sabes qué pasa? Coincido muchísimo lo que decís. La mayoría de la gente ni siquiera sabía quién era Caputo. O no saben quién es Schwarzenegger. Enorme falencia de nuestra parte. Enorme falencia, ¿sí? Coincido que hay un alejamiento enorme de la clase, de los dirigentes con los problemas de la población, y la cuestión de comunicación, fíjense, a ver, Milei, hubo provincias que llegó al 70% que ni conoció una campaña. Fue a 5 provincias. Fue a 5 provincias. Y hubo provincias que llegó al 70% sin ir, sin tener básica, sin hacer de... Fíjense cómo cambió la política de este tiempo, es fuerte eso. No es un dato a no tener en cuenta. Y en construcción de agenda me quiero ir un poquito más allá en el continente, el ejemplo de Andrés López Obrador, México, que vivió su primer peronismo con López Obrador, que hacía conferencias de 3-4 horas todas las mañanas a los 80 años explicando la política, pero sobre todo fijando agenda política, que es crucial, y que Milei lo hace a su manera. Él se pelea con Lali mientras tienen todo el desfalco atrás, pone pelotudeces en la agenda y mucha gente consume eso en vez de ir a lo importante, ¿no? Bueno, tenemos que volver a fijar agenda política, a explicar la política y a transformar la realidad. Son muchas cuestiones juntas, pero hacerlas por separado no da resultado. Pero a tener en cuenta también, si había alguien que fijaba la agenda era Cristina y hasta el mismo peronismo la cuestionaba. Sí, obviamente. Creo que también, no sé si es por su condición de mujer, creo, porque hoy uno ve el nivel de subordinación que tienen los gobernadores ante semejante desfalco. Hablo de gobernadores peronistas, ¿no? No me interesa lo que haga Frigerio. Ante semejante desfalco es tremendo. Y a Cristina le cuestionaban cuando se estaban todos llenos de recursos, ¿sí? Para hacer obras, para hacer un montón de cuestiones. Es complejo el fenómeno, pero hay que seguir insistiendo. Estigmatizar a los pobres tiene que ver en la misma línea de la política, es lo que hablamos hoy al principio. Nos preocupamos por el que cobra la asignación, pero no sabemos quién es Pérez Compaño, o Marcos Valperino, o Uderoni, o Pagani de Arcor. La interna, yo creo que esa interna que se mostraba para afuera fue fatal también. Creo que el peronismo necesita conducciones. Alberto no le dio la nafta para ser el verdadero conductor, y era muy fuerte tener a Cristina como vicepresidenta, siendo que él no tomó decisiones que mejoraran la vida de la gente, siempre fue timorato en todo, ¿no? Entonces, bueno, falta de conducción, va de la misma mar.
Tuvimos cuestiones del contexto que nos afectaron enormemente, no podemos ser alejados de esa realidad. COVID, sequía, la sequía del año pasado son 20.000 millones de dólares que no generó el gobierno de la recaudación, que hubiera permitido seguro ganar las elecciones. Si no teníamos sequía el año pasado, ganábamos las elecciones. Tal cual. Bien, algunos datos de la realidad actual. Fíjense, ¿qué se da hoy? Cuando habla de reducir el gasto, cuando habla y se está reduciendo el gasto, se cae la recaudación. Fíjense que el mes pasado el dato, una caída histórica, 12% de la caída de venta de los supermercados. La gente no tiene para comprar comida, caída histórica de consumo de carne, caída histórica de consumo de leche, cuestiones centrales, ¿sí? Y la caída del gasto, que termina mermando el consumo, termina generando una caída de la recaudación. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal componente de la recaudación? El IVA. ¿Sí? Entonces, el más regresivo de todos. Nunca nos planteamos hacer una profunda reforma tributaria que va en sintonía de cobrarle más de lo que más tiene. El impuesto que tiene mayor componente de recaudatorio en Argentina es un impuesto que pagamos lo mismo nosotros que Galperín cuando va a comprar azúcar al súper. Entonces, hay un problema que no lo hemos planteado, quizá porque no nos hemos animado a afectar intereses. Bueno, fíjense, se ve muy poquito, ¿no? Pero todos los datos de la gestión Milei, todos negativos, ¿sí? Todos en rojo, todos en caída, patentamiento de motos, de autos. Eso es un gráfico que está más acá el dato tremendo, ¿no? Pero es patentamiento de motos, de autos, mire, todo rojo. Producción de autos, índice de la construcción, la bolsa de cemento ahí está carísima, aquellos que están vinculados con la construcción lo verán, es tremendo. Y acá datos centrales que ven, que son fresquitos, casi 8.000 empresas han cerrado sus puertas, ¿sí? 8.000 empresas en 6 meses, pequeñas y medianas empresas que son fuentes generadoras de trabajo, que en términos de sector privado son alrededor de 170.000 trabajadores registrados. Todo lo vemos en la calle eso, ¿sí? Es tremendo y además es una curva negativa permanente que no sabemos dónde va a terminar, lamentablemente. Hoy, y es lo mismo, ¿sí? Lo que también crece es la informalidad en este tiempo, pero hoy ya pasamos de ese 30% de informalidad a tener un 50% de informalidad. Es terrible eso, porque eso también son ingresos que pierde el Estado de recaudar, ¿sí? Cuando hablábamos de la torta de esa economía, son alrededor, pasemos limpio, 500.000 millones de dólares, lo que se genera en Argentina en un año. Se estima que hay otra torta de argentinos en el exterior. Ese es uno de los grandes problemas de la Argentina. Se estima que hay alrededor de 500.000 millones de dólares, otro PBI de argentinos en el exterior que surgen de fuga de capitales, de vulnerar el comercio exterior en términos de exportaciones. Hoy ni siquiera controlamos los puertos, lo controlan todas las empresas extranjeras, sobre todo una empresa belga. No tenemos control de nada, hay que trabajar sobre eso. Hay un dirigente que se llama Peretti de Rosales, seguramente muchos lo identifican aquí, que siempre viene haciendo ese planteo de que en el comercio exterior no tenemos ningún tipo de contralor, que en realidad ahí tendríamos una gran base para generar los dólares que necesita la economía para funcionar. Fíjense que el peronismo en la década del 50 implementó el IAPI, con todo lo que recaudaba el sector agropecuario de dólares, invertía esos dólares mediante retenciones en el sector industrial, y el sector industrial era el que generaba el trabajo que de alguna manera sostenía el consumo y los salarios altos de la población. Bueno, podríamos pensar un esquema parecido, pero para eso necesitamos tener fuerte conducción política, mucho sujeto político apoyando, y el enemigo hoy es absolutamente fuerte, ¿sí? Eso. ¿Cuál es el enemigo? ¿El político o también...? El enemigo es la clase dominante, no es un político. Es un sector que se puede decir está constituido por organizaciones empresariales, como puede ser AEA, puede ser algunos grupos empresarios de afuera. A ver, hay una empresa que es un grupo económico que se llama BlackRock, no sé si lo han escuchado,
que tiene, así como es dueño de muchísimos medios de comunicación, además tiene gran capacidad de lobby para comprar jueces, para comprar periodistas, y es uno de los que más se lleva litio de la Argentina, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, si el PBI de Argentina es de 500.000 millones de dólares, BlackRock maneja un componente financiero 8 veces superior a todo lo que maneja Argentina. Eso es poder. Y nosotros como población no sabemos quién es BlackRock, pensamos que es un tema de los Red Hot Chili Peppers del último disco, digamos. Entonces estamos complicados. Sí. Por ejemplo, hace poco cuando fue a Ucrania, el presidente Zelensky, me parece, necesitaba plata para ganar. Ajá. No necesita plata de Estados Unidos, no necesita plata de Europa, no necesita plata de nadie. Lo que hizo hace poco fue que no lo contrató por BlackRock, donde venía muchos servicios públicos de vecino Ucrania. Prácticamente Ucrania se multiplica. BlackRock es uno de los principales beneficiados por la bicicleta financiera, ¿sí? Para que sepamos. ¿Sí? Lo que hizo negociado con Macri en su momento, después con Milei, fue el que subvencionó la campaña de Milei. Bien, invierte a donde va, hace su negocio, ¿sí? El empresario de su negocio, los estados y sus dirigentes tienen que ponerle un límite a esos empresarios que hacen su negocio. Son dueños del mundo. Y una de las principales características que tienen los ricos es pasar desapercibido, ser desconocido por el común de la sociedad. Lamentablemente, habrá que construir esa lógica popular que los logre identificar, y cuando nos enojemos en el supermercado con la mamá que tiene 3 guris y cobra la asignación, y pongamos una foto de BlackRock o lo que maneja, hay que hacer otras batallas culturales que sinceramente escapan en mi posibilidad de análisis, pero seguramente hay que modificar las lógicas de construcción que hemos tenido en los últimos años. Algunas cuestiones, fíjense esto, el gasto en términos reales entre 2003, 2023 y 2024, el 30% del gasto del Estado en general, lo puede ver uno en las universidades, en la educación pública, en la salud pública, en términos de... En pesos, ¿sí? En términos reales, ¿sí? Considerando el efecto de la inflación, si no es mucho más. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta para la Argentina que se viene. Recién hablamos de controlar el comercio exterior. ¿Tenemos salida? Sí, controlemos el comercio exterior, y aquel caso de Vicentín hubiera sido paradigmático para reconvertir este proceso histórico donde no sabemos qué pasa con el comercio exterior. Argentina necesita ser muy fuerte porque a través del comercio exterior están los dólares que necesita la industria para hacer crecer, desarrollar a la población y tener buenas fuentes de trabajo con salarios altos. ¿Sí? Es así la mecánica circular. Tenemos dentro de la riqueza de GNL, que tiene un gran agregado de valor, tenemos reservas de gas para 200 años. Estábamos generando la infraestructura con el gasoducto Néstor Kirchner para trasladar gas a toda la Argentina, y no solamente para el consumo interno, sino también para poder exportar y generar dólares, ¿sí? Pues ya se está terminando el gas de Bolivia, seríamos los únicos en la región. Electromovilidad y carbonato de litio están vinculados con generar una potenciación de lo que es la industria automotriz, ¿sí? Que lo está empezando a hacer Brasil de Lula sin litio. Nosotros tenemos litio y todavía no hemos generado nada. Obviamente que bajo la vigencia del RI y de todo este esquema de funcionamiento de la Argentina, olvídate, ¿sí? Son planteos a trabajar para nuestro próximo proyecto político que va a gobernar la Argentina a partir de 2027. Esperemos sea así, y esperemos que estas agendas sean parte de la realidad. Lo mismo que viene de Capital, el famoso ICI del peronismo. Argentina gasta casi entre 11 y 15 mil millones de dólares anuales comprando bienes en el extranjero que podríamos producir con las características que tenemos en Argentina aquí y ahorrarnos esos dólares y meterlos en el sistema productivo. Reforma tributaria, hablamos recién que tenemos que generar una reforma para que el IVA no sea el principal componente recaudatorio y sí sean impuestos que estén gravando a la riqueza de los que más tienen. Y lo mismo, mejorar las empresas públicas, ¿sí? Al Estado tenemos que defenderlo, pero tenemos que hacerlo más eficiente para evitar de que esa estigmatización reinante que se da permanentemente hacia la política, hacia el Estado, les dé de comer a esos sectores que tratan de inculcarnos permanentemente un sentido común. Como decía Leonardo Fabio,
no podemos, me hice peronista porque no puedo ser feliz en soledad. Tenemos muchísimo que construir en la Argentina que se viene. Y hay que trabajar, hay que ponerle intensidad, pero sobre todo hay que militar, discutir estas temáticas en profundidad, abrazarnos, escucharnos, buscar cuáles fueron nuestros principales problemas, pero plantear una agenda de futuro, sobre todo también trabajando en recambios generacionales que tengan una visión estratégica del mundo que se viene. No estamos perdidos. Este viernes a la noche, con esta cantidad de gente y con este frío, marca de que estamos por la buena senda, pero sigamos construyendo esa Argentina que necesitamos. De mi parte, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Una cosa